cómo realizamos el diagnóstico de esta enfermedad. Bueno, básicamente vamos a tener dos tipos de ensayos, de formas que podemos realizar el diagnóstico. Uno es a través de la detección del treponema, y dentro de esta podemos tener, por ejemplo, el microscopio de campo oscuro, en donde lo que hacemos es miramos al microorganismo. También podemos tener a través de la PCR. Estas son las pruebas donde nosotros detectamos al treponema pálido. ¿Qué pasa con estas pruebas? Son de certeza cuando nosotros observamos, cuando lo vemos al microorganismo, pero cuando no se lo ve al microorganismo no me sirven para descartar que tenga la enfermedad. ¿Por qué? Porque hay situaciones en las que el treponema no se lo ve, entonces no me sirve para descartar que el paciente no tenga la enfermedad, pero sí me sirve para decir que sí tiene la enfermedad si yo lo veo al microorganismo, por ejemplo con el microscopio. Y las otras técnicas son las pruebas serológicas. ¿Qué hacemos acá? Lo que se hace es, se observan los anticuerpos. Vamos a tener dos tipos de pruebas serológicas. Una, las no treponémicas, y la otra son las treponémicas. Las no treponémicas me sirven para ver anticuerpos no específicos, por ejemplo las raginas. El problema con esto es que me pueden generar falsos positivos, es decir, que me dé positivo la prueba cuando en realidad el paciente no lo tiene la enfermedad. Entonces tenemos, por ejemplo, la BRL, la USR o la RPR. Importante acá, tenemos que saber que las pruebas no treponémicas lo que hacen es detectan anticuerpos que no son específicos. Me sirven para detectar una nueva infección. Ahora, estas pruebas treponémicas me sirven para detectar anticuerpos específicos. Estas pruebas principalmente me sirven para confirmar. Y tenemos, por ejemplo, el ELISA. Yo con estas pruebas no puedo detectar una nueva infección, es decir, viene el paciente y nunca tuvo la infección y detectarla, sino que yo utilizo en ese caso las pruebas no treponémicas, y ni tampoco me sirven para controlar el paciente para el tratamiento, sino que estas pruebas treponémicas me sirven para confirmar que el paciente realmente tiene la infección. Entonces, por ejemplo, tenemos un paciente en donde tiene síntomas y tiene signos. En este paciente nosotros sospechamos sífilis y lo que hacemos es pedimos una prueba no treponémica. ¿Por qué? Acuérdense que la prueba treponémica se utiliza para confirmar. Entonces pedimos una prueba no treponémica, por ejemplo una BDRL. Si acá me da positivo, quiere decir entonces que el paciente tiene sífilis. Tenemos el diagnóstico de certeza. Ahora, tenemos un paciente, por ejemplo, que no tiene síntomas. En este caso nosotros lo que hacemos es, también pedimos una BDRL, por ejemplo, pero se debe confirmar sí con una prueba treponémica. Si me da positivo, quiere decir que tenemos el diagnóstico de certeza. Que quede claro eso. Las pruebas no treponémicas me sirven para detectar una nueva infección y para luego el control durante el tratamiento. Pero las pruebas treponémicas me sirven simplemente para la confirmación de que el paciente tenga realmente sífilis, pero no me sirven para detectar una nueva infección ni tampoco para el control del paciente durante el tratamiento. ¿Y en qué otro caso podemos tener un diagnóstico de certeza? Acuérdense que yo les dije que teníamos las pruebas que detectan al microorganismo, por ejemplo con un microscopio. Ahora, ¿cómo se realiza el tratamiento de la sífilis? La droga de elección que se utiliza es la penicilina G-benzatínica. Lo único que te tenés que acordar es que se utiliza la penicilina G-benzatínica. La dosis es de 2.400.000 unidades internacionales y se da una vez por semana por 3 semanas. En casos de alergia se puede utilizar la doxiciclina o tetraciclina. Yeah, yeah.